Buenos días, Fito. Muchas Hola, gracias por participar en este proyecto de conversaciones con el artista desde casa. Estamos encantados de poder contar contigo. Muchísimas gracias por tu a, generosidad. a vosotros, a vosotros. ¿Estás tú ahora en Barcelona, me imagino? Sí, esta situación, es que ya no sé cómo llamarlo, le hemos puesto tantos nombres, pues este estado de alarma, que suena así como más peliculero también, y que es real además, me pilló de vuelta de Madrid, de hecho, y sí, y me quedé, o sea, me tuve que quedar en casa en Barcelona, por suerte también, porque algo que parecía que iba a ser como 2 semanas se ha alargado bastante, y bien que me pilló en casa. Menos mal. Bueno, estamos aquí porque nos gustaría un poco compartir con todos los demás un poco tu experiencia con tu residencia en Genalguacil durante los encuentros de arte. La verdad es que la pieza tuya en concreto es una pieza preciosa, que es un nocturno, una pieza musical eh, en la que se mezclan distintos lenguajes, esos códigos, todas esas cosas que te gustan un poco a ti, ¿no? Maquinar. Pues la verdad, mira, cuando vi la convocatoria, se me abrieron como diferentes, ya no propuestas en la cabeza, sino diferentes cosas que me atraían, ¿no? Por un lado, esta idea de estar produciendo una obra en un lugar específico con un tiempo concreto, ¿no? Es como que ya te ubica la producción en un tiempo concreto y eso me gustaba. Y también la idea romántica de irte a un sitio a producir, ¿no? De repente estoy en un pueblo, esta cosa que uno tiene que creo que es muy mediterránea, ¿no? Como de el pueblo, verano, producir, no sé, había como una cosa, eso por un lado. Y por otro, me recordaba mi propia experiencia. Yo crecí en un pueblo muy pequeñito, en comparación con Genalguacil, mi pueblo era una calle, no llega, o sea, en verano, durante el invierno, que esto pasa mucho en el sur, me iba a una casa con mis padres a 2 kilómetros, real, de la casa de verano, y entonces esta casa de verano, que suena como algo muy lujoso o algo, y no, o sea, es la casa en la que se criaron mis padres, que todavía, o mi padre, que todavía tenía, y el caso, que Genalguacil me recordaba mucho a esa sensación de verano, o la idea que yo tenía, ¿no? De ir con mi familia, de pasar el verano allí, y ahí es donde surge esta idea poética de intervenir el espacio mediante sonido. Lo que yo voy a hacer en Genalguacil es elaborar una composición musical a partir de los datos que el propio pueblo, o sea, por su historia y porque al final, bueno, no dejamos de ser un poco matemática y estadística, va creando los datos como nacimientos, defunciones, acontecimientos tipo pues, incendios o cosas que hayan perturbado de alguna forma, ya en positivo o negativo, lo que sea, la propia vida del pueblo. Voy a coger todos esos datos, o estoy recabando esos datos y los voy a llevar al lenguaje musical. ¿Cómo se va a formalizar? Hay una partitura por un lado que estará en el ayuntamiento y hay la posibilidad, y se va a hacer, de poder escuchar esta composición. ¿Pero cuándo? Aquí viene lo interesante. Es una composición que desde el principio se ha decidido que fuera un nocturno. Un nocturno es una composición musical clásica o de corte clásico pensada para tocar por la noche, ¿no? Para que se oiga por la noche. Entonces, se va a oír por la noche sin avisar y aprovechando el sistema de megafonía del pueblo. Cuando vi la convocatoria y pensé, por un lado, como te comentaba, esta parte atractiva de producir en un tiempo concreto, en un pueblo que ya las fotos eran muy pintorescas y son muy, como muy cercanas, y por otro lado, mi propia experiencia, decidí que quería hacer algo que evocara las noches de verano, ¿no? Yo recuerdo de pequeño que el pueblo de al lado, que era más grande que el pueblo donde yo vivía, que mi pueblo se llama Molino Derribado, literal, porque había un molino que derribaron, pues Molino Derribado, tiene al lado un pueblo que hace las fiestas en verano. Esto de las fiestas populares es muy típico. De hecho, las fiestas de Genalguacil a mí me coincidieron con la residencia allí. Entonces, por la noche, en verano, cuando el pueblo de al lado hacía sus fiestas, llegaba casi como algo mágico por el aire, según el aire circulaba o no, llegaba sonidos de la feria del pueblo de al lado. Entonces, era
una cosa muy poética por un lado y por otro lado también despertaba cierta envidia, ¿no? De, oh, yo era más niño y era como, oh, que están las fiestas del pueblo de al lado. Y fue esta idea tan romántica de escuchar al vecino, al pueblo vecino, que me hizo pensar en crear una pieza sonora para ser escuchada por la noche, un nocturno, ¿no? Y que el pueblo, mientras dormía o mientras intentaba coger sueño con el calor sofocante del verano, ¿no? Disfrutara de esta pieza musical. Yo, de hecho, he estado observando la partitura que me has mandado y tenía unas pequeñas curiosidades. Por ejemplo, veo que donde están normalmente las indicaciones para tocar, no sé, allegro o con brío, esa indicación es que uno que ha tocado el piano de pequeño, pues recuerda, ¿no? O que la profesora le castigara sobre esos colores de la interpretación, que ya no solamente era pues el ritmo o el tiempo. Te quería preguntar, porque he estado viendo como unos nombres, unas fechas, esos mensajes, ¿eso qué significan? ¿Cómo lo traduces tú en las notas? Claro, el principal, no sé si problema, pero el principal reto, por llamarlo así, era cómo construir o cómo componer un nocturno para un pueblo sin que fuera algo invasivo, es decir, si no, venga, yo no soy Chopin, que tiene como O sea, mucho, lo primero que he pensado ha sido el nocturno de Chopin. claro, que tiene mucho background en hacer nocturnos, entonces decidí trabajar con datos del propio pueblo, es decir, un pueblo al final es un ente vivo en el que pues hay gente que viene, gente que se va, nacimientos, muertes, bautizos, bodas, cambios de gobierno. Entonces, en ese caso concreto, las anotaciones tenían que ver con cambios de gobierno. Yo lo que hice fue coger los 100 últimos años del timeline, digamos, de la línea de tiempo de Genalguacil y ver, por un lado, qué situaciones climáticas o externas al pueblo, es decir, pues lluvias, la guerra, por ejemplo, o cosas, habían afectado a Genalguacil y por otro, cómo se habían comportado, cómo habían funcionado sus gentes, cambios de gobierno, nacimientos, defunciones, con lo cual ahí ya tenía dos voces, ¿no? El pueblo como territorio geográfico y la población como ente vivo. Piano con trabajo. O sea, ya ahí ya había una forma de cogerlo desde algún lado. Y esas anotaciones hacen referencia en concreto a cambios de gobierno, que ya me servían a mí para, pues de repente, explorar los tiempos o poner algún filtro musical. Es decir, cuando hablo de filtro musical me refiero, pues, eso, pasar a un bemol, a sostenido, a cambiar, o sea, ese tipo de giros Como musicales. traducirlo a otro lenguaje, aplicar, digamos, el proceso de la Claro, historia al lenguaje musical con sus reglas, digamos, con su sí, gramática musical. claro, es tener un montón de datos y decir cómo transformo esto en música, intentando ser, aunque es imposible, lo más objetivo posible, valga la redundancia, ¿no? Cómo de repente llevo esto al lenguaje musical. Imagínate, para que la gente lo entienda, si yo vivo en un edificio de 7 plantas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya tengo todas las notas. Entonces, si de repente, yo tengo una obra que habla del ascensor de mi edificio, ¿no? Si un vecino coge el ascensor del primero al cuarto, do, re, mi, fa, va de do a fa. Esto ya sería una forma de transformar datos en lenguaje musical. Pues en General Guarcil lo que hice fue eso, pero con la población y con el territorio aplicando, claro, algunas cosas tenía que decidir, porque datos hay muchos. O sea, podría haber dicho, ¿qué gente, qué población hay de esta data a esta edad? Pero no me interesaba tanto entrar en profundizar, sino coger un intervalo de tiempo, 100 años, y entonces ver el comportamiento de la población ahí. ¿Y cómo reaccionó la población cuando lo escuchó? Es raro, porque es raro, pero al mismo tiempo es donde realmente dices tú, wow, o sea, hay un punto mágico del que uno se desvincula cuando hace estas cosas, porque al final estás intentando escribir lenguaje musical. Pues la gente cuando lo escuchó, porque además se puso de noche, Genaguacil tiene una cosa que también creo que es muy particular de los pueblos que viven o que están más aislados, por ejemplo, o en una zona montañosa o
núcleos urbanos que están separados de la gran urbe, que es que tiene sistema de megafonía propio, Sí. ¿no? Entonces, claro, esto ya facilitó que se pudiera mostrar o expandir este sonido por el sistema de megafonía. Y cuando utilizamos este sistema de megafonía de madrugada, gracias a Miguel Ángel pudimos hacerlo de noche, Sí. la Es muy gente al curioso. día, claro, la gente al día siguiente estaba, empezaba a proyectar su propia experiencia del pueblo. No había una mujer que decía, me recordaba a mi marido que tocaba el acordeón y que la gente empezaba de alguna manera a poner, adherir su propia memoria en esta composición musical que partía de algo casi tan frío como la estadística, ¿no? Sí. Entonces fue muy mágico en ese sentido, que la gente la hiciera Empezaba a suya. tener recuerdo propio, asociarlo Sí, a experiencias vitales. Eso sí, creo que es justamente el significado de la residencia, ¿no? Pues convertir también la participación de la gente o en general, pues todo en el proceso creativo del artista. total. De hecho, cuando uno está en Genaguacil esos días, eh, conoces a gente del pueblo y la gente te habla como si te conociera también. Es un Sí. poco raro, pero es muy, es donde reside realmente no sé si el La ADN, esencia de pero la todo. esencia de la propia residencia, ¿no? Notas que hablan de ti como si fueras parte de esa gran Que familia o de esa seguramente tú gran... habrás participado en numerosas residencias, en numerosos proyectos, sin embargo, es Sí, distinto justamente por el lugar, ¿no? nada que ver, claro. Este tiene tiene un punto gran hermano. Mira que yo no soy muy de realities de este tipo, en el sentido de que bueno, estás en un lugar del que eres totalmente ajeno, en cierto modo, pero que es muy amable o que se abre hacia ti y en el que tienes que convivir. Ahí entra lo de convivir, entra lo de gran hermano. Pero luego hay una cosa muy pues, no quiero repetir todo el tiempo la palabra poética y cercano, pero es que es así. Hay una cosa que tiene que ver con que el propio pueblo te acoge y te hace participar eres ciudadanía durante 15 días, ¿no? Durante lo que dura la residencia. Y es muy diferente a cualquier otro tipo de residencia en ese sentido, ¿no? El resto de residencias es, bueno, muchas veces es un espacio en el que tú tienes que gestionar. Claro, tienes gente que te ayude, pero tienes que estar gestionando todo, ¿no? Y que a veces también está bien, pero en este caso hay como hay una intencionalidad de que todo salga y de que te sientas bien, ¿no? De que disfrutes de ese proceso creativo. Es como toda una Eh, gran familia. sí, sí, yo diría que sí, ¿no? Es un colectivo enorme que te hace parte de él, que eso es como lo que realmente lo hace atractivo. Esa es la gran peculiaridad, la idiosincrasia del proyecto. Te quería Total. preguntar, ¿cómo estás llevando este confinamiento? ¿Esta situación vital te ha inspirado algo en específico como idea creativa? Pues es un tema eso, porque en realidad yo imagino que como yo, muchas artistas y muchos artistas estarán sintiendo lo mismo que me está pasando a mí, mucha gente en general, ¿no? Que como yo estoy muy acostumbrado a pensar mucho, esta cosa de que mucha gente ha sentido que es lícito, pero de he tenido un tiempo para mí, para pensar, yo es que me paso la vida pensando. Entonces, eso no sé, o sea, descubrirme a mí mismo me descubrí hace tiempo. No tuve que ir ni a la India, ni, o sea, me descubrí un día por casa seguramente. Entonces, en ese sentido, sí que me cuidé un poco al principio, porque como era, claro, había una incertidumbre y una vulnerabilidad que me recordaba situaciones de mi vida anteriores en las que me había sentido vulnerable y en incertidumbre. Entonces decidí empezar a crear, pero no por el hecho de crear objetos, vídeos o cosas, producción en sí, sino para desacelerarme de alguna manera. De hecho, comencé a dibujar, que ya hace mucho que no dibujaba, pero no para darle ninguna salida, sino por el hecho de intentar apartarme de todo lo que empezaba a llegar, el exceso de información, bueno, los policías de balcón, ¿no? Que hablamos, esta cosa de estrés de la población. Entonces, me ayudó mucho el hecho artístico, pero vamos, lo casi físico,
a desacelerarme y luego he empezado a entender que si el arte para mí siempre fue una herramienta de cambio social, económico y estructural, ahora lo es más que nunca. O sea, no le damos muchas veces, y no es porque yo me dedique al arte, que no solo al arte, la cultura en general, no nos damos cuenta que la cultura al final es un pilar fundamental para el cambio y para tener en definitiva una sociedad más equitativa, más igualitaria y no sé si, sí, o sea, avanzada y mejor. O sea, es ahora, me he dado cuenta de esto, como que es mucho más visible que la cultura tiene un peso específico brutal para afrontar eh, un cambio que creo que es necesario. Hay mucha gente que está en esta cosa de todo va a ir a peor, el capitalismo va... Sí, el capitalismo va a estar siempre ahí acechando y siempre habrá un Trump o una Trump, que aquí ya tenemos varias, soltando disparates, ¿no? Por la boca, intentando generar odio en la población. Pero hay un peso específico de la ciudadanía, del vecino, de tú, de ¿no? Lo común, que hablamos muchas veces, que en la cultura siempre hemos estado ahí como medio pinchando, ¿no? Genaucacil, por ejemplo, es un ejemplo de un lugar en el que de repente tu proceso creativo es compartido con un pueblo que acaba entendiendo hasta cómo funciona tu forma de entender el arte, la vida, y ahí hay un pilar brutal y que allí realmente es parte de la esencia que lo hagas tú antes, ¿no? Del propio pueblo. Entonces me he dado cuenta de esto, de que el arte tiene un peso específico brutal, que ahora es el momento y que cada uno y cada una se descubra a sí mismo cuando quiera y como quiera, y desde casa en la India o en Cincinnati, que esto no, ahí no tanto. ¿Qué opinas de cómo están evolucionando las políticas culturales? Porque, por ejemplo, yo me fijé en que tú justamente has nacido en 1980, va a cumplir este año 40 años, y es justamente esa edad clave donde se habla de ya el artista ya no es emergente, sino que ya está entrando como en su madurez. Sin embargo, yo no me considero madura para nada y casi tengo la misma edad. ¿Qué No, es considera que... con respecto a las políticas culturales? Porque muchas veces las políticas se dirigen a los artistas emergentes o los artistas que están estudiando y tampoco a veces son como suficientes. Es decir, a lo mejor o estás en una galería o estás metido en ese circuito económico del arte, perdón la palabra, o qué pasa. Yo en ese sentido soy muy crítico. De hecho, cuando te decía que el arte era una herramienta de cambio, ya estaba dejando entrever que las políticas culturales que se están llevando a cabo no tienen en cuenta para nada eso. O sea, tenemos pues sí, un ministro que en realidad cuando habla de cultura se refiere al cine y cuando habla de Eso deporte es el se arte refiere al... contemporáneo, la promoción del No, arte. cultura es cine, deporte es fútbol. Entonces, si todavía seguimos sometiendo todo a fútbol y cine, es como con esta situación pandémica, ¿no? De este virus, ¿no? Es como ganadores y perdedores. Es bastante triste, es bastante desolador que el lenguaje que se emplea sea eso, de ganadores y perdedores, y que la cultura solo sea cine y fútbol, y que el arte contemporáneo siga siendo visto como una especie de freak, ¿no? De aquello que está allá, que... Y si creo, por eso te insistía antes, hablando con una amiga, comentaba hace poco, bueno, es que ahora nos toca pensar desde sitios que nunca hemos pensado antes, ¿no? O que no nos veíamos con la libertad de hacerlo. Y hay gente, por ejemplo, tú piensas en el típico, la idea de freak que uno tiene, seguramente un freak o una persona que ha estado viviendo al margen del funcionamiento estandarizado, normalizado, va a estar mucho mejor. O sea, ahora hay que escuchar a esa gente que lleva viviendo De esa online, manera toda la vida. sí, y que lleva viviendo online desde los 90. O sea, quiero decir, saben buscarle las cosquillas al sistema, saben sobrevivir sin según qué cosas, y el arte contemporáneo es un poco eso, es el ¿Tú nerd crees que en va a el haber buen un sentido. cambio en la manera de la fruición artística? Yo, por ejemplo, estuve viendo en tu trayectoria de que tú has trabajado muchísimo como mediador y también como mediador para los adolescentes y demás. ¿Crees que va a cambiar la manera de la fruición de la obra de arte? ¿Crees que va a haber el tema virtual mucho más peso en todo?
Bueno, es que nunca hemos dado el salto a lo virtual real, ¿no? Incluso ahora cuando hacemos una exposición online es un link o un PDF o un... No estamos viviendo los lugares virtuales más allá de Fortnite, de Second Life o de plataformas de realidad De virtual. videojuegos Y más bien. claro, entonces creo que ahora nos toca habitar ahí, porque es un espacio que existe también. Vamos a lo más cercano. Todos y todas en algún momento hemos tenido un vínculo emocional con alguien que hemos conocido a través de una aplicación o de Internet. Entonces, ese amor o ese cariño es irreal porque es virtual. Es como si decir que quieres No, menos a tu totalmente, madre. totalmente cierto. Claro, yo Todos vivo... esos colegas que tenías por el Messenger o por el Napster o por todas esas Claro, aplicaciones de los 90, vamos, el chat del IRC. claro, igual yo en esto voy a ser un poco bestia, pero tenemos muy romantizado el tocarnos, el estar juntos, que es verdad que es necesario, pero también tiene que ser algo voluntario y que surja de una manera real, ¿no? O sea, es como, yo respeto mucho el espacio del otro y quiero que respeten el mío. Entonces, ahora hay una oportunidad de invadir esos espacios no físicos que no dejan de estar exentos de sentimientos. O sea, suena muy así, pero es que el capitalismo nos ha separado o nos ha vendido la tecnología como algo que solo está vinculado al dinero y la naturaleza igual, algo que nos es ajeno, ¿no? Para ir un poco cerrando nuestra conversación, que ya me dicen que tenemos que cortar, ¿cuál es tu lugar favorito en Genalhuacil donde te gustaría volver pronto? No sé si volver, pero la cosa más loca o del lugar más extraño que yo vi, o situación más loca en Genaguacil, fue que el cementerio está al lado de la iglesia, que eso no tiene tampoco mucho más allá, pero es que la iglesia da la plaza. Entonces, cuando se hacen las fiestas del pueblo, desde el escenario miras a la derecha y estás viendo el cementerio. Entonces, esa situación de mezclar vida y muerte me pareció brutal, ¿no? Es como, y me hizo pensar qué relación tengo yo con la muerte y con la vida, ¿no? Y el cementerio siempre estaba abierto. Es una puerta abierta que la gente entraba y tú podías estar una madrugada de fiestas medio para allá y meterte al cementerio a lo que fuera, o sea, a pensar o a darte una vuelta y me parecía como dos cosas, ¿no? Como hemos estado Como hablando todo el rato. una normalización de las Sí, situaciones vitales sin ponerle toda esa total, total, parafernalia. como lo virtual y lo físico, pues igual, lo divino y lo terrenal.